Y obviamente ya el Partido Popular tiene su primer candidato independentista a correr en primaria. Miraremos a ver dónde estamos. Y el PNP tiene una primaria que no ha sido anunciada, que está casada y cuya retadora tiene que explicarle al electorado por qué es necesario que haya una primaria en un momento en que el independentismo está a punto de romper monte y de capturar lo que es el gobierno de Puerto Rico. Empiezo con el decano de aquí, don Sobrino, que le encantan todos estos números. Adelante. Don Dávila Colón. De don a don. De la Espronceda y las Torres. Saludos a ti, a Breida, a Aurelio, a toda la audiencia. Yo creo que el calor y el ciclo noticioso de este verano tiene a alguna gente brincando cuica. Y yo tengo que decir que el anuncio de ayer de Charlie Delgado Altieri para correr a la gobernación por el Partido Popular en 2024, yo creo que ha dado de qué hablar hoy, pero no creo que ha dado mucho de esperar en términos de la campaña. Yo ahorita de camino para acá escuchaba a Ramón y me estaba cómico porque estaba en otro programa y creo que Ramón y yo estuvimos más o menos en términos de sintonía en nuestra apreciación. Telepatía. Bueno, yo creo que los que hemos estado en esto suficiente tiempo empezamos a desarrollar un sentido común, ¿verdad? Y yo creo que Charlie, su anuncio, aunque causó conmoción, no hubo lo que se le dice el follow-through, ¿verdad? Tú no viste una entrevista de portada o prominente en un periódico donde se establecían cuáles eran sus objetivos programáticos y políticos. No se vio un despliegue de escudero en los medios, dándole eco a ese mensaje. No hubo ni un fundraiser de Charlie Delgado. De hecho, fue al fundraiser de otro político esa noche y jangueó allí. O sea, no era ni un fundraiser de él. Así que no sé si refleja una informalidad en la política de hoy en día o que el anuncio fue a destiempo o que se había soltado un rumor o algo, así que decidió adelantar el lanzamiento. Pero aunque creo que va a dar mucho de qué hablar, no veo nada ahora que me diga que va a haber mucho que esperar de esa campaña. Del Partido Popular. Breida. Buenas tardes, Dávila, y buenas tardes a todos los mirilleros. Aquí feliz porque hoy es viernes. Ya mañana, como ya comenzó el weekend. Mira, Dávila, esto fue como una bomba. Yo creo que Altieri dijo, déjame dar adelante, porque esto, por aquí va mucha gente. Y si la cosa continúa como se ve, yo pienso que en una primaria de este Partido Popular van a necesitar como una sábana para todos estos candidatos. Sí, pero son todos chongos. O sea, fíjate una cosa. No, los Dávila, pura sangre, los David Bernier, los Prats, los Batia, dijeron pasamos porque saben lo que viene. Saben que el partido está quebrado. Claro, Dávila, pero van a, bueno, por lo que se vislumbra, van a necesitar una sábana, porque ¿cómo una papeleta va a caber tanta gente? Yo no sé, yo pienso que podemos tener diferentes opiniones, Dávila. Tal vez podemos pensar que fue un poco a destiempo, pero dicen que a veces el que da adelante da dos veces, ¿verdad? Y pues él dijo, por aquí voy yo. Así que yo tengo que decir, ¿verdad? Yo no simpatizo de ninguna manera con ese partido, pero tengo que decir que fue, ¿verdad?, una actitud valiente de parte de Altieri haber anunciado eso ayer. Correr 2 veces después de la pela que cogió con un partido también que va para abajo, que todo el mundo sabe lo que hay, esa es su prerrogativa. El derecho de Altieri es aspirar cuantas veces le da la gana, igual que Jennifer González. Pero tienen que atenerse, obviamente, los partidos y ellos, los candidatos, a las consecuencias de tener primarias bien duras. Aurelio. Saludos Luis, Breida, Cristian y a todo el público de Noti1 630 que nos sintoniza fielmente todos los viernes por aquí en La Mirilla. Antes de entrar en materia, Luis, quisiera unirme a la sentida nota de duelo por la pérdida de nuestro locutor John Jun Echevarría. Yo soy fanático de la radio AM desde los 13 años más o menos, desde muy niño, así que Jun Jun era ciertamente un referente de la radio puertorriqueña, así que se le va a extrañar muchísimo. Mi pésame a toda la familia y a todos los que los conocieron en vida y a la familia de Uno Radio Group. Luis, para entrar en materia, yo no sé si tú sabes lo que es un chata.
Que un Que chata. un chata. Mira, en los que Explícale a Breida, por favor. Mira. Y a Cristian. Mira. Y a Cristian. Los fanáticos de la lucha libre saben de lo que yo estoy hablando. Un chata, o en inglés un jobber, es este muchachito estrella, up and comer, que está comenzando a subir. Y lo ponen en el ring a pelear con los más experimentados para ser el contendiente al campeonato. Hace 2 meses atrás, el Partido Popular tuvo una triple amenaza entre 3 chatas. Jesús Manuel Ortiz, Luis Villalba y Carmen Morovi. Y de los 3 salió el menos chata. Pero ¿qué sucede? Que son tan chatas y hay un vacío de poder y de liderato en el Partido Popular que tiene que regresar el veterano de las grandes luchas y grandes batallas a ocupar ese espacio para convertirse en el verdadero contendor y en el verdadero campeón del Partido Popular Democrático. Y eso es lo que está proyectando y lo que está viendo Charlie Delgado Altieri. Y Charlie Delgado tiene un récord. Y es que llevó a su partido a la cúspide del fracaso. Los números más bajos. Si con ese récord él quiere tirarse, muy bien. Claro, no, pero es que es parte no del vacío de poder que hay en ese partido específicamente, porque tú lo mencionaste bien al principio del programa. Jesús Manuel lleva 2 meses en el Partido Popular y lo único que puede decir que ha hecho es pintar la sede del partido que estaba en Cascara. Si ese es el único logro que se puede atribuir Jesús Manuel en dos meses, no en balde, Charlie Delgado dice que está disponible para retomar las riendas del Partido Popular. Y déjame decirte, dentro de todo lo que se está viendo, Charlie Delgado pareciera ser la mejor alternativa para el Partido Popular sobrevivir las elecciones generales del 2024 y por lo menos asegurarse un segundo lugar y quedar inscrito, porque con el resto de los candidatos que está sonando, el desangre hacia Victoria Ciudadana y el Partido Independentista es inminente. Y yo creo que él ha visto eso y quiere detener ese desangre. Bueno, eso me trae al PNP, porque todo el mundo se concentró en el Partido Popular, pero lo del PNP, primero el triple salto olímpico del periódico El Nuevo Día, en sacar una historia forzada de que un silencio y una ausencia ya implica un reto primarista, es estirar el chicle, pero ellos quieren hacer esto porque esto se llama, esa es la manera que ellos manipulan y que siembran la cizaña entre el enemigo. Eso es lo que hay. Y que David, hay anuncios que se tienen que vender, y si la primaria no comienza, Exacto. ellos hicieron su presupuesto pensando que esto iba a ser el Royal Rumble, para seguir la analogía de lucha libre de Aurelio, y si de momento no comienza el Royal Rumble, dice, espera, ¿qué está pasando aquí? Yo tengo carros que comprar. Eso es lo que dicen los dueños de medios cuando hay primaria, y en la medida que no se dé, pues... Pero volviendo un poco a lo que tú hablabas en la primera media hora, Luis, yo creo que esa pregunta que tú hiciste en torno al por qué de la candidatura en una primaria de Jennifer González versus la del gobernador, yo creo que esa es la pregunta crucial. Yo creo que, y hablaba de esto un poco con Aurelio fuera del aire, las campañas al final del día resuenan cuando le contestan preguntas a un electorado que ese electorado se está haciendo en su cabeza en cuanto al futuro, en cuanto a los asuntos públicos que le importan, sobre sus valores. La campaña tiene que contestar una pregunta, una serie de preguntas. Esa pregunta que tú hiciste, Luis, yo creo que es la gran interrogante. Yo creo que todos los que en privado hemos estado teniendo esta discusión, al día de hoy, si le ponemos una pistola a alguien en la cabeza y le decimos, o tú me contestas por qué ella tiene que correr para gobernación, o te mato, vamos a tener muchos muertos. Porque nadie va a poder contestarte, nadie te va a dar una contestación. Porque incluso el gobernador, ¿verdad? Yo creo que todos hemos tenido nuestras críticas de alguno que otro asunto del gobernador, pero al final del día nadie me puede decir que es que no hay, el gobernador es inviable, o que tiene un reto al otro lado del Partido Popular o de Victoria Ciudadana que es tampoco inconquistable, ¿no? Así que no es un asunto de viabilidad. Y entonces, en términos de política pública, ¿cuál es la contestación al por qué el PNP, cuando está en un momento que puede ser reelecto en la gobernación y posiblemente retomar la legislatura, por qué va a hacer esa primaria? Esa es la pregunta que no se ha hecho, no se ha podido contestar. Sí, fíjense que no es un momento típico. Estamos en un momento donde el PNP está a punto de desaparecer si baja de 33%, en un momento donde el independentismo está dominando la narrativa pública, el estatus, está dominando todo lo que está pasando
van a tener un solo candidato. De hecho, Altieri representa el sector independentista del Partido Popular. Y los electores del PNP dicen, bueno, mira, si la economía está subiendo y está esto, y más o menos no ha habido un caso grande de corrupción fuera de los alcaldes, ¿el por qué? ¿Para qué? Esa es una pregunta que es fundamental. ¿Por qué si el riesgo es dividirnos? Es lo que dicen, o sea, ¿verdad? Lo que dice el electorado de a pie. No debe ser así, pero siendo Chismín el electorado PNP, ese es el resultado neto de una primaria. Breida. Dávila, yo, si algo he aprendido a lo largo de los años, es que en la política no hay nada escrito. Y lo que es ahora, en 3 meses, puede ser completamente diferente. Por eso es que opino que este asunto de que los medios de comunicación y los otros partidos estén todo el tiempo hablando de la supuesta primaria del Partido Nuevo Progresista, no es otra cosa que ellos, eso es lo que ellos quieren, eso es lo que ellos buscan, porque ellos piensan que de alguna manera pueden ganar como por default. Eso es lo que ellos piensan. Sin embargo, yo opino que esto es completamente especulativo, porque como tú vas a poner en un periódico que porque un líder de un partido no se presenta en una convención, pues es que va a correr. Mira, eso en la política tú no sabes. Hasta que aquí Pierluisi, ¿verdad? Y la comisionada residente Jennifer no saquen sus cartas, digan, ¿para qué es que voy? El gobernador dijo, yo voy, pero la comisionada todavía no ha dicho nada. Entonces, esto es todo como esta maraña, como acaba de decir Cristian, necesito vender anuncios. Y es la verdad, Dávila, porque es que el pan nuestro de nosotros aquí en Puerto Rico es la política. Y entonces, si no hay noticias, y la realidad es que las noticias de otros partidos son bastante aburridas. Esa es la verdad. Las únicas noticias interesantes son las del Partido Nuevo Progresista. Así que mira, yo ni los culpo, pero pienso que esto está a destiempo. Esto está a destiempo, Dávila, y es especulativo. Bueno, Aurelio, obviamente hay que esperar su tiempo. Me imagino que septiembre, y pelen una encuesta del Nuevo Día, ya mismito. Entre agosto y octubre viene una encuesta. Eso va a ser el empujón final para que Jennifer se tire. Exacto. Como fue la encuesta de noviembre del año 19, la que le dio el empujón completo a Wanda Vázquez, y posteriormente otra en febrero. Eso es así. Sí, mira Luis, yo tuve la oportunidad de leer el artículo, me parece que salió, no sé si ayer o antes de ayer, donde le hacen la pregunta a la comisionada de si va o no a asistir a la convención del PNP. Ella indica que no lo tiene en agenda. No es la primera vez que ella se ausentaría de una convención, ¿verdad? Por su agenda en Washington, obviamente. Sabemos que tiene su agenda como comisionada residente. Pero sí me parece interesante señalar que, siendo la convención del partido 3 meses antes que se abran las candidaturas y siendo año preelectoral, encuentro curioso que no se haya podido sacar por lo menos un día dentro de la agenda para estar en esa convención. Recuerdo una convención hace 2 años donde ella estuvo viernes, sábado, y el domingo, el día de la asamblea, no estuvo. Yo lo único que puedo pensar es que quizá ella piensa que ir a la asamblea del PNP es querer ir a la casa del trompo, porque el presidente eso lo del hizo PNP, Pedro Rosselló en el 2008, claro, con el PNP y con, ustedes recordarán, y con Luis Fortuño. No le iba a ninguna actividad. Así es. Así, me imagino que quizá para evitar ese tipo de choque o movilizar personas para tratar de medir fuerzas, pues simplemente optó por no ir. Ahora, sí me pareció curioso la forma en que le responde al comisionado electoral Edwin Mundo. Noto que son expresiones como medio a la defensiva, y yo entiendo que tiene que bajarle el diapasón, porque aquí todos somos PNP, todos somos estadistas. La semana pasada hablábamos que son muy pocas las diferencias que hay entre Pedro Pierluisi y Jennifer González Colón en términos de visión de gobierno, en términos de estatus político. Obviamente somos estadistas. Así que ese percibirla tan a la defensiva tan temprano en el juego me parece que no le favorece. Y en cuanto a la pregunta de por qué aspirar, ciertamente es una pregunta que todo candidato debe hacerse, y todo elector
debe hacerse sobre un candidato, pero a veces la respuesta es bien sencilla. Porque puede. Porque entiende que tiene los recursos, porque entiende que tiene la gente, entiende que el gobernador tiene unas deficiencias que ella puede subsanar, y entiende que puede. A veces es tan sencillo como eso. Esa portada de hoy es el pie forzado de otra historia que hizo. O sea, la portada de hoy es antesala a una lucha de poderes en La Palma. Sí. Pero eso se da porque el Nuevo Día, ayer en la página 8, dice, crea la historia, fabrica la historia. Jennifer González no prevé medir fuerzas en la convención del PNP y no asistirá. O sea, esto es lo que se llama un operativo propagandístico de la familia Ferrer Rangel para sembrar la mayor cizaña posible y convencer a la comisionada que se dispare, claro, que se tire. Fíjense cómo se trabajan las historias. Yo la de ayer con la de hoy, y les di a ustedes las encuestas, de cómo las encuestas, la familia Ferrer Rangel determina prácticamente quién compite con quién y quién es barata a quién en el proceso. Pero partiendo de esa premisa, Luis, los candidatos debiesen ya saber de antemano que esa es la línea, que esa es la manera de actuar de los medios, que esa es la agenda. No caigan en el pescadito, no resbalen. No le pidas peras al olmo. O sea, el PNP nunca ha entendido nada de nada. Podrán ser los mejores administradores de la colonia, pero por eso se van a quedar como meros capataces de la primaria y nada más, digo, de la colonia y no de los demás, porque no pueden ver la malicia. O sea, obviamente yo conozco el diablo de adentro, he peleado con el diablo, sé lo que es el diablo, pero ellos piensan que están, ¿verdad?, en otro lugar, otro planeta. Vamos a hacer la pausa. Cuando vengamos, vamos a la portada falsa del Vocero de hoy. Creo que es la portada, no, la historia, déjenme ver un momentito, del Vocero, preocupa a la diáspora. Sí, la portada es falsa y nuevamente hoy el Vocero parece el periodiquito del Partido Popular repartido por 20 veces. Nos fuimos y con nuestro panel, Breida Bernal, Cristian Sobrino, Aurelio Algevis, vamos a traerles una nota. Antes que nada, parte de lo que tiene el problema el PNP es que no tienen un Moisés ni una Moisesa que les prometa llevarlos a la tierra prometida. Ni se habla de la tierra prometida. Pero vamos a ir al titular falso y a la portada falsa del Vocero de hoy. Preocupa a la diáspora leyes de Florida. Y entonces ponen a Jimmy Torres, que es un organizador socialista que hay en Florida Central, puertorriqueño, y es independentista, y esa es la autoridad. Voy a decirle varias cosas. En primer lugar, la ley anti-inmigrantes indocumentados que aprobó Florida no aplica a los puertorriqueños, ni aplica a los que tienen tarjeta verde ni están en lo legal. De manera que por ahí empieza la falacia. Segundo, los que vivimos en el continente no somos diásporos. Nosotros somos ciudadanos que nos hemos movido de estado en estado y no estamos fuera de nuestra jurisdicción o de lo que es nuestra nación. Tercero, la mayoría de los puertorriqueños en las últimas dos elecciones en el estado de Florida votaron por Trump y por DeSantis. De manera que, ¿y por qué causan esto? Porque esto coincide con la visita que hicieron el Huevito y el Partido Popular aquí esta semana para buscar votos. Pero ciertamente es falso. Los puertorriqueños no están huyendo a todo lo que da. DeSantis no se atrevería a tocar un puertorriqueño porque eso es gran parte de los votos de su partido. Y lo otro, nuevamente, es histeria. Sobri. Bueno, yo encuentro que esa noticia y ese titular me dio bastante asquito. Encuentro que eso es nada más que un hit piece populetero, woke, fochi progre, que lo que procura hacer es presentarle al puertorriqueño la imagen de que no hay nada en Estados Unidos excepto un desierto de odio
y de opresión Exacto. para reducir la puertorriqueñidad a que seamos carne de cañón en la agenda de demócratas a nivel federal. Y eso es, y ese es lo que yo vi en ese artículo. Y las personas y las líneas que se adelantaron es senda ridiculez. Porque hay una diferencia, por ejemplo, en la experiencia cubana en Florida, al igual que hay una experiencia entre la experiencia puertorriqueña en Florida, a lo igual que hay una diferencia entre la experiencia venezolana y de otros países, todos latinoamericanos, todas culturas latinoamericanas, pero las realidades jurídicas, políticas y sociales van a tener diferencias. Pero eso no significa que una medida que tiene que ver estrictamente con el estatus migratorio de una persona bajo el régimen federal implica que automáticamente eso debe ser tomado como un signo de odio y de desprecio contra los puertorriqueños. Bueno, el engaño también preocupa a la diáspora de leyes de Florida. Aquí hay 700, 800 mil puertorriqueños en el estado de Florida. Y segundo, le preguntas a una persona nada más que vive en Florida, que es Jimmy Torres. Bueno, porque ese, obviamente a quien le preocupa la diáspora para ellos es el grupo de activistas demócratas progre woke que están tratando de adelantar su agenda, pero eso no significa que afecta por igual que los puertorriqueños se sienten así. Eso no es la realidad, eso no es lo que lo dice a nadie, alguien que vive allá. Así que por eso es que me dio Fauci esa noticia. Bueno, pues como les digo, eso es para decir allá no te quieren y tú eres diáspora, como quiera, tú eres un extranjero y te tratan como extranjero, que es totalmente falso. Pero esa historia, Breida, hay que atarla con otra más, que es la historia. Hoy todas las historias del vocero siguieron la línea editorial separatista Populete. Y es la misma reportera, Yaritza. Si no es Yaritza, es Istra, las dos iguales. Escala a educación federal la controversia por la abrupta salida de Eliezer Ramos. Cuando usted lee eso, dice, diablo, man, se metieron los federales. No, es una carta que escribe Tatito quejándose al Departamento de Educación Federal que renunció Eliezer, y entonces hay que citar a Eliezer para que diga por qué renunció. Yo, Eliezer, voy, juramento, y digo, ¿por qué usted renunció? Porque me salió de las pelotas. Porque contra, me ya dio está. la regalada Me salió de gana. las pelotas. Ya, ¿qué más van a decir? Nuevamente, el titular intima que hay una investigación sobre todo eso. Es un titular falso. Es la cartita, la querella de Tatito. ¿De dónde le salió? Mira, Dávila, yo no sé cuál de los dos titulares es más ridículo. Ninguno de los dos. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo que las leyes antiinmigrantes? Mire, si usted es puertorriqueño, usted no está en Estados Unidos ilegalmente, por Dios. Yo me leí esto, Dávila, completo. Yo todavía estoy buscando cuál es la supuesta ley que firmó DeSantis que afecta a los puertorriqueños. De verdad, Dávila, todavía la estoy buscando aquí con los espejuelos. A ver, de verdad, esto arde la retina, que los periódicos en esta isla siempre traten de desinformar a los puertorriqueños sobre cuál es nuestra relación política con los Estados Unidos. Mire, busque su pasaporte. ¿Qué dice su pasaporte? Cuando usted llega allá, yo llegué los otros días de un viaje. Estuve en New York, estuve en DC y estuve en Virginia. Dávila, la pasé espectacular. A mí nadie me discriminó. A mí nadie me hizo sentir menos. Al contrario, mi sobrina se crió en Virginia desde los 5 años de edad y se quedó a vivir allá. O sea, miren, de verdad, tienen que montarse en un avión. No se crean todas las pamplinas que los periódicos en Puerto Rico nos quieren endilgar, porque realmente son puras mentiras. Y en cuanto a lo de Eliezer Ramos, Dávila, yo te voy a decir qué es lo que le molesta a Tatito. Que el doctor Toledo era un estadista de tabla y de línea. Y como ellos lo que quieren todo el tiempo es endilgarnos y pegarnos
con que los niños en los formatos de educación del Departamento de Educación de Puerto Rico, que yo por mí, como dice aquí Cristian, yo lo implosionaría, porque esa es la realidad. El Departamento de Educación aquí va siempre de mal en peor. Pero si tenemos que quedarnos con él, aquí a los niños, Dávila, hay que enseñarles todas las materias y también un buen español y un excelente inglés. Y eso es lo que los populares no quieren. Pero estas historias hay que desmantelarlas como hacemos. A la soltar y decir, esta historia es falsa o es falaz por esto, por esto, por esto y por esto. Y esto es propaganda del periódico. Y la propaganda consiste en esto. Y en eso, pues, Aurelio, ¿qué te voy a decir? Ni está el gobierno federal, que sepamos, puede que haya una investigación sobre asuntos en educación, pero porque Eliezer tiene que dar las explicaciones de por qué renunció, pues porque me dio la gana. Y cuando conteste por qué me dio la gana, ¿qué diablos van a hacer? No sé, Aurelio. Mira, Luis, sobre la noticia del gobernador de Florida, Ron DeSantis, yo personalmente creo que Ron DeSantis es un líder poco serio, poco empático, y que está haciendo lo posible y lo imposible por tratar de cautivar a un electorado ultra conservador en miras de lograr la candidatura presidencial estadounidense. Pero independientemente de eso, las medidas que el artículo resalta que el gobernador ha tomado en el estado de la Florida no afectan directamente ni indirectamente a la comunidad puertorriqueña en el estado de la Florida. O sea, ellos enumeran aquí que si DeSantis promulgó leyes que permiten la aportación de armas sin licencia, restricciones al aborto, restricciones sobre la enseñanza de orientación sexual. Esas leyes, lo que está diciendo DeSantis, vamos a aclarar, que no le van a dar licencia del Estado a un indocumentado. Eso es prerrogativa del Estado. Y que no van a reconocer ninguna licencia de otro Estado que se le haya dado a un indocumentado. Eso, a mi entender, es inconstitucional porque hay que darle entera fe y crédito con un país de fronteras abiertas como Estados Unidos a los documentos oficiales de otros estados. Correcto. Pero independientemente de eso no aplica a los puertorriqueños. Correcto. Y de hecho, dentro del artículo estaba leyendo que citan a una portavoz del movimiento Victoria Ciudadana en el estado de la Florida. O sea, el colmo del cinismo en este artículo. O sea, pero eso te demuestra la corrupción de Aurelio. Esa es la corrupción en los editoriales y los editores del vocero. Se corrompe la verdad. Se dice, con tal de avanzar la propaganda, te dicen el embuste más grande del mundo. Y si uno estamos aquí para decir esto es embuste, yo te lo puedo decir porque yo todos los días analizo noticias para un radiodiario de 3 horas en Florida. Si hay alguien que conoce lo que está pasando en el estado de Florida, soy yo. Sí. Entonces, sobre el artículo referente a Eliezer Ramos, el Departamento de Educación y el presidente de la Cámara. El titular dice que escala a educación federal controversia por la salida de Eliezer Ramos. Y cuando tú vas al contenido, lo que dice es que Tatito se reunió con el asesor del secretario de Educación Federal y que hablaron sobre el tema. Aquí no hay ninguna investigación, aquí no hay ningún señalamiento, aquí no hay nada que no sea otra de las payasadas de Tatito Hernández, que está tratando de hacer ruido y generar titulares, tratando de investigar algo que ya la persona dijo que no va a hablar sobre el tema, que todo lo que se está hablando es especulación, que él salió, que está agradecido por la oportunidad que le dio el señor gobernador de haber trabajado en educación y que le desea lo mejor a la entrante secretaria Yanira Raíces y que está a la disposición de seguir colaborando con el departamento si se lo requieren. No hay más nada que buscar, no hay investigación. O sea, las insinuaciones que están haciendo aquí son dramáticas y le hace un flaco servicio al periodismo en Puerto Rico. Le traigo otro tema porque sé que Sobri quiere hablar sobre este. FEMA niega proveer plantas móviles de generación después que habían prometido 2 o 3 hasta 700 megavatios, ahora echan para atrás. No ha habido un instante en los últimos 6 años, desde el huracán María para acá, que FEMA no haya sido un obstáculo a la recuperación y a la seguridad de Puerto Rico. FEMA ha sido la agencia más incompetente bajo Trump y bajo Biden. FEMA no sirve. Oye, lo que es una planta
movible, portátil, en un momento como esto de récord mundial de temperatura, viene y se echa para atrás y dice, no lo necesitamos. Sobre. Mira, Dávila, yo todavía me recuerdo cuando me prometieron los buques de apoyo, que era como si fuera un escuadrón militar. Todavía al día de hoy estoy esperando los buques. Lo único que llegó fue el buque hospital ese que llegó meses tarde y Eso atendió. fue para María. Pues sí, o sea, ha habido siempre un choque entre lo que el liderato electo y político del gobierno federal promete y lo que la burocracia entonces provee. En FEMA aquí. Y yo todavía recuerdo hace cuánto fue que estaba el presidente Biden aquí en Puerto Rico y prometieron estos generadores y también en un momento era un número de megavatios y cada vez iba bajando más y más hasta que ahora estamos en donde estamos. Y si no, y uno pudiera argumentar, pues quizá hay una discrepancia entre si son necesarios o no, etcétera. Pero es que ha pasado con literalmente toda la fase de esta reconstrucción, incluso desde que nos impusieron el programa, nos procuraron imponer el programa de FEMA 428, que no es el programa regular. Así que, ¿qué te puedo decir, Luis? No me sorprende, pero me entristece porque entonces la gente se siente de que estos políticos federales nos mienten cuando en realidad o nos mienten o no tienen la voluntad de ejecutar las promesas. Porque yo te puedo decir algo, si yo fuera un político electo y yo prometo X y pasa X menos Y, alguien tiene que irse. Esa es la realidad. Porque la palabra del político es sagrada, de lo contrario nadie puede confiar en ti. Mira, qué coincidencia, ¿verdad? Pero esto son cosas que tú miras, lloran ante los ojos de Dios. Estamos en el periodo de la historia del globo de mayor calor en todo el mundo. Estamos que hay averías porque nuestro sistema de Junkers no aguanta. La prensa le cae arriba genera porque hay averías en las plantas de generación. La prensa le cae encima genera. Si para una planta para darle mantenimiento también le caen arriba. Y entonces el gobierno federal en un momento como esto dice no es necesario. Esto es una cosa horrible, Breida. Es pregando, este es el costo de ser colonia, porque si aquí hubieran 2 senadores y representantes, distinto sería el cantar. Dávila, es que aquí todos sabemos el nivel altamente burocrático que ejerce FEMA. O sea, eso lo hemos vivido todos, tanto los líderes, los políticos y la ciudadanía en general. FEMA es una de las agencias más burocráticas que tiene el gobierno federal. Oye, Dávila, y no es un secreto a voces que la alta gerencia de FEMA en Puerto Rico son militantes del Partido Popular y eso es una realidad. Así que el que entorpezcan toda iniciativa de que a Puerto Rico se le ayude, a mí no me sorprende, Dávila, para nada. Hay una nota del viernes pasado, fue una de las notas que discutimos acá, que es que se nombró a la abogada Margarita Varela Rosa el enlace entre FEMA y el Congreso. Y sin embargo, yo no he visto a nadie que haya radicado una querella y diciéndole, mira, esta gente lo que prometió no está dando, ni estamos en un momento de crisis. Nadie ha ido a Margarita Varela Rosa para llevarle la queja. Estos tipos están de nuevo entorpeciendo. Aurelio, by the way, FEMA lo dirigen los populares aquí. Mira, Luis, otra de las notas relacionado a este tema que vi hace unos días atrás es que la razón o la causa de los apagones y de la falta de generación que ha habido esta semana, obviamente, primeramente obedece al calor, a la ola de calor que nos está azotando y lo hemos estado comentando en las últimas semanas, que de hecho no solamente afecta a Puerto Rico, está afectando a otros estados como en Texas, inclusive, que han habido también varios apagones durante la semana por la ola de calor. Pero es que también con la entrada de Genera se han estado adelantando los mantenimientos de ciertas plantas generatrices que estaban pautados para fin de año y están aprovechando para adelantarlos y que esos trabajos estén listos. Plantas generatrices que llevan años sin darles ese mantenimiento del que tanto hemos hablado aquí y el que la Autoridad de Energía Eléctrica nunca lo realizó.
Ahora se está haciendo, se está adelantando y ver los titulares que digan que falta esa generación y que están volviendo los apagones y que hay 800,000 personas sin luz, sin dar el contexto, que es que se está haciendo un trabajo para optimizar el sistema energético de Puerto Rico que tanto hemos pedido. Entró Genera y lo están dando el mantenimiento, pero no, vamos a quejarnos y vamos a meterle el dedo en el ojo al gobierno porque hay gente sin luz. Oye, nadie le gusta estar sin luz, pero es que hay que poner todo en su contexto. Se está dando ese mantenimiento que tanto hemos estado pidiendo y quizás será lo que resta de mes y deben estar entonces trabajando nuevamente con la generación. Pero el que no se provee el contexto, nuevamente, le hace un flaco servicio a las comunicaciones del periodismo en Puerto Rico. Y vamos a estar así por buen rato. Una cosa que es la deshonestidad del periodismo en Puerto Rico. No le dicen, mire, tenemos plantas de 50, 60, 70 años. Están todas reguabinadas. Aquí hay que cambiar toda la red. Hay 12,000 millones esperando remolque que los proyectos entren. Cambiar la red como lo ha exigido la Junta de Control Fiscal y el Departamento de Energía y cambiar las fuentes de energía va a tomar una década. Dejen de estar ya con la vaina de estarle echando la culpa a Luma, que llegó hace año y medio, o a Genera, que llegó hace 10 días. Tienen que parar ese vacilón. Sobri. Mira, Luis, y sabes que la realidad tampoco es un asunto solamente de FEMA. Yo creo que todos recordábamos, regularmente salió una noticia de le acaban de asignar por fin fondo al cuerpo de ingenieros para el dragado del caño Martín Peña. ¿Se recuerdan de eso? ¿Y qué pasaba? El cuerpo de ingenieros hacía lo que le daba la gana con el dinero, lo redirigían a otro proyecto, porque al final del día, no obstante cuanto quieran argumentar que quien de verdad ejecuta debe ser una burocracia despolitizada de servidores públicos, bla, 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 el poder y la influencia política importan. Y en la medida que Puerto Rico no tiene la capacidad de tomar acción política a nivel congresional, adivina que no obstante los thoughts and prayers, lo que viene es que te ponen en la parte de atrás de la fila si es necesario para atender y que si tiene ese poder político. Y eso el huracán no obedece al estatus, pero la respuesta del huracán sí. Y eso hay que tenerlo bien claro y presente. Es las cosas que se dan y nos ponen a pelear en un momento como esto. Hay otra nota que sale hoy que me gustaría que fueran trabajando. Recursos Naturales les petó una multita de 1,500 pesos a los dos boteros que tenían la guerra de las burbujas. Ese es el tipo de cosas que uno no entiende. Tanto alboroto, tanto cosas. 1,500 pesos es una porquería para gente que tiene un yate, una Beltran de 60 pies o de 50 pies. Yo no entiendo. Tú que te montas a cada jato en una lancha, ¿qué tú crees, Bray? Ay, Dávila, yo de verdad, a mí estas cuestiones del Departamento de Recursos Naturales, es que, Dávila, también nosotros tenemos que como sociedad internalizar que no le podemos dejar todo al gobierno. Y no es que el gobierno, ¿verdad?, va a soltar sus manos y no va a hacer nada. Pero es como que pasa algo allá ¡ay, el Departamento de Recursos Naturales! El gobierno no hace nada. Mire, pero si usted no hace buen uso de los recursos que tenemos en esta hermosa isla, no responsabiliza al otro. Claro, el gobierno tiene que legislar, tiene que reglamentar y tiene que ejecutar esas legislaciones. Pero tampoco el gobierno puede estar las 24 horas del día, Dávila, con los policías detrás de cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que responsabilizarnos por lo que tiene que ver con todos los recursos bellos que tiene Puerto Rico. Así que yo de verdad, a mí esta cuestión últimamente, todas las noticias, que si el Departamento de Recursos Naturales no hace esto, que si bendito sea Dios, la agencia que es responsable de todo Puerto Rico. Te voy a explicar por qué. Porque la prensa le midió el aceite a la secretaria y sabe que ella dobla jodilla cada vez que le increpan y les tiene terror. Por lo tanto, van a ir todo el tiempo a spoilearla. Eso pasa cuando los jefes de agencia y la mayoría de los jefes de agencia le tienen terror a los periodistas. Eso pasa, eso es lo que hay. Bueno, Sobri tiene que ir a una
deposición. O Sí, algo va así, saliendo tiene ya. algo importante. Así que regresamos con Aurelio y el próximo tema que vamos a tocar ahora mismito va a tratarse de, sí, vamos a hablar de las noticias de la semana. Regresamos. Vamos a hablar con Aurelio y con Breida de lo que es el resumen de noticias del sábado 8 al viernes 14 de julio. Esta es una semana que parece que no hubo mucha noticia, pero sí la hay. La semana comenzó el fin de semana pasado con el asalto de los independentistas a la casa de los suegros de Jennifer González allá en La Parguera. Siguió con los sindicatos independentistas exigiendo que se saque la política del Departamento de Educación cuando es el independentismo el que tiene las narices metidas en el currículo, en todos los asuntos del departamento. La Cámara citó a Eliezer Ramos para que explique por qué renunció. Pedro Pierluisi nombró a la doctora Yanira Raíces secretaria del Departamento de Educación. Inmediatamente la prensa la carpeteó por ser estadista. Nos hemos dado esta semana la ola histórica de calor y los récords globales por el calentamiento global y una avería de plantas que administra Genera. Esas averías debido a lo que es la saturación, la ola de calor, la alta demanda y el mal estado de las plantas, mucho antes de que llegara Genera, provoca lo que son los apagones selectivos, que se llamaban relevos de carga, ahora se llaman, y el que Genera le tenga que dar más mantenimiento, y cuando le da más mantenimiento, generalmente apaga las máquinas. También esta semana, FEMA decidió no aportar las dos plantas de 700 megavatios, las plantas móviles. Esta semana salieron convictos los primos del gobernador por haberle robado fondos federales en sus compañías de administración de edificios residenciales públicos. La prensa culpó esta semana a Genera Puerto Rico por las averías y apagones y hasta por cerrar por mantenimiento. Esta semana supimos que el IRS investiga los fraudes y abusos del paraíso fiscal. La economía a nivel nacional y estatal mejora. La inflación de junio bajó a 3% en Estados Unidos, en Puerto Rico está en 4.2% en abril. Creció el índice de actividad económica de mayo, un 1.8%. Las ventas al detalle de abril crecieron 2.6%. Tuvimos y estamos en el proceso de hacer récord en visitas de crucero, la cifra récord de pasaportes para viajes, y en el Partido Popular Delgado Altieri retará a Jesús Manuel Ortiz y a otros para la nominación a la gobernación. El Partido Popular vino a la ciudad de Orlando a crear sus delegaciones diásporo. Héctor Joaquín Sánchez apercibió a Noticel de difamación. Jennifer González decidió no ir a la convención del PNP y el Nuevo Día ha hecho una historieta completa de que está el PNP rompiéndose y dividido. Furor por el reto de Jennifer González a Pedro Pierluisi. Díaz Olivo augura que el PNP perderá y se dividirá, y me imagino que Delgado Altieri en gran medida confía también que eso es lo que va a pasar en el PNP. Los delegados reconocen en sus informes que el Partido Republicano es un hueso duro de roer y es el bloqueo principal de la estadidad. Pedro Pierluisi dijo que va a vetar la enmienda electoral que elimina el voto adelantado. El presidente del Colegio Médico confirmó que el Partido Popular busca reclutarlo. Pedro Pierluisi decide que va a convocar, todavía no lo ha dicho propiamente, pero que sí, que no ha descartado convocar el plebiscito del 24. El ELA es un sitio, un repositorio de abandono de viejitos. Hoy dice Ciení Rodríguez, la secretaria del Departamento de la Familia, que con la inversión que ha ocurrido en las demográficas, el departamento tiene
3 veces más viejitos que menores que necesitan su ayuda. Así que eso es parte de la tragedia de la colonia, y esta semana desafortunadamente estamos de luto en Noti1. Muere el locutor por excelencia, Yun Echevarría. Vamos a poner la semana en perspectiva, Aurelio. Mira, Luis, yo quiero retomar el tema de la situación de energía eléctrica en Puerto Rico brevemente, porque estaba hablando ahorita de la importancia que tienen los medios de comunicación de poner todo en su contexto. Y aquí estamos todo el tiempo cayéndole a palo a la Autoridad de Energía Eléctrica, a Genera, a Luma, sobre los problemas de energía en Puerto Rico y del sistema energético, que sabemos que está destruido totalmente. Yo acabo de conseguir aquí una nota de octubre del 2022, donde la Autoridad de Energía Eléctrica le hizo una petición al negociado de energía en Puerto Rico, negociado que se creó bajo Alejandro García Padilla, Eduardo Abate y el Partido Popular, para no solamente reparar unidades generatrices, sino comprar generadores de emergencia. Y el negociado de energía en Puerto Rico vetó esa petición porque va en contra de una ley que dice que hay que promover la energía renovable y que para el 2025 hay una unidad completa que tiene que salir de operación y tiene que esa generación sustituirse con energía renovable. Eso es imposible de lograr en 2 años. Entonces tenemos un negociado torpedeando el que la Autoridad de Energía Eléctrica, Genera y Luma puedan hacer lo que tienen que hacer para que en Puerto Rico haya luz, socolor de una ley que dice que tienen que haber X paneles solares, para los cuales también se oponen, porque cada vez que los van a poner en algún terreno, alguien protesta, y estamos aquí en un impasse con este negociado de energía y con una ley de energía renovable, la cual yo favorezco, pero no es posible, humanamente posible, que en 2 años tú saques una unidad completa y la refuerces con energía renovable. Entonces, la Autoridad de Energía Eléctrica también peticionó la compra de generadores de emergencia, la compra de baterías para almacenamiento, y el negociado de energía los negó. Estamos en el boquete que estamos metidos aquí, también por la ineficiencia y lo ilógico de nuestro sistema y de las leyes que están aprobadas aquí en Puerto Rico. Y no hay ningún legislador que diga, mira, esta ley no sirve, hay que enmendarla, porque la gente no tiene luz, porque estas cacharras no funcionan, y de aquí a mañana yo no puedo montar una finca con 1000 paneles solares para suplirle a toda la isla. Bueno, eso es parte de la tragedia. Nuevamente, la prensa nuestra no son periodistas, son cazadores. Y el objetivo de la prensa es echar culpa. No es explicar el problema, no es explicarle a la gente, esto es el resultado del deterioro de 70 años de abandono, del despilfarro, todo esto. Es mucho más fácil hacerlo de esa manera. Mira cómo está la situación, Breida. Te doy otra de las notas, y esta le dimos bien duro aquí en Noti1. El departamento, y es una historia que sale hoy en Metro, el Departamento de la Familia dice que tiene 6.200 viejitos en subvenciones contra 2.500 niños. Los viejitos son 3 veces más vulnerables al abuso, a la pobreza, al abandono. Y de hecho, una de las historias que salió es que en Puerto Rico anualmente se abandonan cerca de 1.200 viejitos, los tiran en los hospitales y los dejan ahí sus familiares. Estamos hablando de que las situaciones sociales, salubristas y económicas de la colonia han convertido a Puerto Rico en una patria hostil para la población envejeciente, que es casi la mitad. Esto es un sitio donde se abandonan los viejitos, donde no hay los recursos. Es horrible, pero es parte de la realidad. Fíjense que esa historia se soslaya. Aquí le dimos duro y Metro también le sacó bien. Breida. Dávila, y yo puedo confirmarte que eso es cierto. Aquí realmente el asunto o las situaciones o la problemática con nuestros adultos mayores va en crecimiento. Y en este programa, Dávila de la Mirilla, nosotros viernes tras viernes siempre tocamos de alguna manera u otra este tema del cambio demográfico
que hay en Puerto Rico. Entonces, fíjate, Dávila, siempre lo vemos como en una visión más larga. No, eso está aquí ahora mismo, Dávila, está pasando. Ahora. Es en este momento. Que más adelante va a empeorar, Dávila, porque si no tomamos las medidas de prevención necesarias, Puerto Rico de aquí a 20 años va a ser una población completamente envejecida y no va a haber cuidadores para todas las personas que van a necesitar ayuda. 400,000 niños y cerca, si sumas de 55 para arriba, pero cerca de 1 millón de viejos. Dávila, Eso es así. y lo cierto es, tenemos la ley 121, ¿verdad?, de adultos mayores, que se supone que con esa ley pues se atiendan estas situaciones. Sin embargo, Dávila, cuando tú vas a la ejecución, y es cierto lo que dice la secretaria del Departamento de la Familia, Cieny Rodríguez, los hijos no se hacen cargo, Dávila. Los familiares no se hacen cargo y le dejan la responsabilidad completa al Estado. Y eso que dice la secretaria del Departamento de la Familia, yo te puedo decir que es cierto, que abandonan los viejitos en las instituciones hospitalarias. Y tú ves a los hospitales comunicándose con el Departamento de la Familia, yendo a los tribunales para que entonces el Estado se encargue de las personas de edad avanzada y se le provee algún tipo de servicio. Aquí tenemos que hacer algo, Dávila, y es un asunto que se tiene que atender ya. Hay una noticia que también yo saqué ayer y que tiene un impacto también sobre los viejitos y sobre las clases más necesitadas. La Corte Suprema de los la Corte Suprema de Puerto Rico determinó en un caso de la Unión de IMA San Pablo, que en una época fue el sistema hospitalario más grande y de mayor progreso y mejores facilidades, que violaron el convenio colectivo en muchos sentidos y tienen otra deuda más. Eso tiene que obligar, me imagino, considerando la situación precaria fiscal del sistema IMA San Pablo, a cerrar o más salas o más hospitales. Y eso, lo de IMA San Pablo, no es únicamente ellos. Todos los hospitales en Puerto Rico están pasando la salsa y el guayacán porque obviamente el discrimen en fondos federales, y ahorita estábamos viendo eso, Francisco Rodríguez lo estaba sacando en el programa de Jugando Pelotadura, nos cuesta 29,000 millones de dólares al año. 29,000 millones de dólares es casi 2 veces y media el presupuesto de Hacienda. O sea, todo lo que recauda Hacienda, 2 veces y media. Ese tipo de historia no se reseña. Estamos con los chismes, los dimes y diretes, pero la realidad se le oculta al pueblo. Aurelio. Luis, tú mencionas esa cifra de 29,000 millones de dólares al año y hay que digerirla. Estamos hablando de que eso es casi 3 veces el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Y que aquí estemos sometidos a ese discrimen legalizado por conducto de nuestra condición colonial y que al día de hoy no seamos capaces todavía de unirnos bajo una sola bandera y decir esto no pare más. Eso es así. Y ver de manera tan desvergonzada cómo hay todavía líderes en el Partido Popular como Jesús Manuel, como Pablo José, el Huevito Hernández, diciendo y hablando de las bondades del ELA y qué bueno es el ELA, como dice el presidente del Senado, José Luis Dalmau, que es vergüenza y bochorno, que ellos prefieran perder 29,000 millones de dólares al año por un estatus que no le ha servido bien a Puerto Rico en los últimos 10, 15, 20 años, 30 años, si quieren irse un poquito más. Entonces, estamos ante una situación dramática, como menciona Breida, que estamos teniendo un cambio de nuestra población y en la medida en que sigan pasando los años y se siga acrecentando la crisis y sigamos siendo una colonia sometida a los poderes plenarios del Congreso, sin representación proporcional, sin poder ante el Senado,
Yo les aseguro a ustedes que si nosotros tuviéramos ese poder político, que eso es lo que representa la estadidad, aquí les encanta hablar de que no, que ustedes lo que quieren es que más mantengo, no, que aquí lo que hace falta es poder político para poder levantar a nuestra sociedad que está golpeada completamente por culpa de nuestra situación colonial. Esa es la realidad que está viviendo Puerto Rico. La crisis económica, la crisis de salud, la crisis de educación ha exacerbado la crisis social que estamos viviendo hoy por culpa de la condición colonial. Que se oculta, que es un tiritapate, es lo siguiente. Sacaba Chunky News esta semana, Chunky News es el Nuevo Día, que el obstáculo mayor a la estadidad son los republicanos, según los informes de los delegados. No. El obstáculo mayor a la estadidad son los medios en Puerto Rico. Eso es así. Y los propios puertorriqueños. Eso es así. Particularmente los independentistas diásporos que controlan el Partido Demócrata y que hablan por nosotros y nos quieren mantener. No vienen aquí a vivir ni a risas, vienen aquí, pero abogan por la independencia ya. El obstáculo mayor a que Puerto Rico sea un estado son los puertorriqueños. Algunos por desidia, otros por inacción, otros porque no les interesa. O sea, el mal de fondo está aquí, no está allá. Hasta que los puertorriqueños, más de una parte, vamos a poner una mayoría de consenso de 60 y pico %, empieza a demandar la igualdad, Puerto Rico no va a echar para adelante. Y son periódicos como El Nuevo Día y El Vocero, con operativos propagandísticos como los que vemos, los que le meten miedo a la gente y le dicen, no vayas para allá, que allá te persiguen, no, allá todo lo que da, pero cada vez que se necesitan chavos pasan el cepillo. No sé cómo ustedes lo ven. Ay, Dávila, es que es más profundo que eso. Cada vez que yo escucho aquí a un líder de cualquier partido, del que sea, que invoca, no, porque es que el estatus no está aquí, no es un problema, no hay que atenderlo, no es un tema prioritario. Yo de verdad digo, Señor, ¿será que yo vivo en otro lugar? O la realidad que esta gente vive es otra, o viven en una burbuja. O sea, Dávila, ¿cómo es posible que el estatus en Puerto Rico no se tenga que atender cuando tenemos todas estas situaciones frente a nuestras caras, en el área económica, en el área social, con los menores, con los viejitos, el sistema educativo, como con bien, los médicos, los con pediatras salió esta semana. Entonces yo digo, pero ven acá, esto es matemática, esto es sumar. O sea, si tú no tienes poder político, tú no puedes exigir. Ah, pues claro, Dávila, porque es muy cómodo cuando tú ves la cosa mala, montarte en un avión con tu familia y a Dios que reparta suerte. Y te vas a la estadidad, que tanto critica, a echar adelante allá. Pero los que nos tenemos que quedar aquí somos los que cogemos los rotos en las carreteras. Eso es una realidad. Hasta que se cansen. O sea, eso es así. Hasta ahora no ha habido un retorno de puertorriqueños a la isla desde los 60 y los 70, cuando los New Yorkers, ¿se acuerdan? Ni lo habrá. Bueno, ustedes no habían nacido. Esa ola de retorno fue porque Puerto Rico esos primeros años echó para adelante. Tan pronto empezó el deterioro, regresó ¿verdad? La gente que se estaba yendo de Puerto Rico. Y eso es una realidad y no la va a cambiar nada. Prefieren que 7 millones vivan en el continente y 2 millones vivan en la pobreza en Puerto Rico antes de ver a Puerto Rico. Ellos prefieren vivir en el Estado, pero negarle ese derecho a los 8 millones, a los 2 millones que viven en la isla, en su mayoría viejitos. Eso es terrible. Es terrible que lo estamos Luis, viendo. y lo que tú mencionas es muy cierto, ¿no? Y hace unas semanas atrás vimos unas expresiones que hizo el senador republicano Lindsey Graham allá en un rally de Carolina del Sur, donde espepitó un montón de bullets y entre ellos mencionó que había que ganar el Congreso para detener la estadidad para Puerto Rico y la estadidad para D.C., que eso es un bullet nacional que utilizan allá como parte de sus campañas políticas. Y acá lo reseñaron como la gran cosa de que los republicanos están en contra de la estadidad. Sí, pues aquí aplauden a los racistas. Claro, no quieren Eso a Puerto así. Rico. No y Lindsey quieren Graham es un racista
empedernido. Claro, no, te quepa la menor duda. Y lo que no contextualizan tampoco, nuevamente, es que en ese mismo rally los que asistieron lo estaban abuchando porque están cansados de él, porque es una persona que, de nuevo, es una persona extremista que se abraza a estos extremos y la gente está cansándose de eso allá también, o sea que, pero eso no lo contextualizan. No contextualizan que es un líder con muy poca credibilidad y que tiene muy poca favorabilidad allá y que hasta los mismos de él lo abuchean. Todo sea por amplificar el mensaje antiestadista, porque esa es la orden del día aquí en Puerto Rico, demonizar a todo lo que tenga que ver con estadidad y con Estados Unidos. Fíjense con otra nota. Hay una nota de que el IRS está investigando algunos que tienen los decretos contributivos y que no han cumplido con los términos. El decreto es un contrato y que usan eso para cometer fraude contra el erario federal. Esa misma prensa no les dice a ustedes, ve acá, ¿y cuántos boricuas tienen decreto por X o Y? ¿Cuánto nos cuesta eso? ¿Cuánto le cuesta el paraíso fiscal en vida, en salud, en programa? ¿Cuánto cuesta el hecho? ¿Cuál es el promedio que pagan? No, un oscurantismo total, Breida. No nos dan la información básica para decir, diablo, yo pago 11,5% en el IBU todos los días. Me cobran por respirar, me cobran prácticamente una tercera parte del salario se me va. Y sin embargo, hay un montón de privilegiados que no pagan nada o que lo que pagan es una porquería, Breida. Sí, Dávila, lo que pasa es lo que comenzamos diciendo, es la desinformación. Eso es lo que no nos ayuda. Por eso es que yo siempre le indico a las personas, ¿verdad?, cercanas, mire, móntese en un avión para que usted compare, viaje, conozca, porque la realidad es que cuando tú te montas y vas a cualquier estado, tú dices, adiós, fuiste al restaurante y de momento dices, adiós, esto está como muy económico. Dávila, ¿por qué me pasó en mi último viaje? Y yo dije, pero como que aquí falta algo, como que no cobraron bien. Y es que inconscientemente lo comparo a cuando salgo aquí a comer a cualquier lugar y digo, adiós, pero está como más económico allá. Pues sí, porque es que en realidad en Puerto Rico nosotros pagamos un IBU por las nubes, véngase toda la inflación y todo lo que nos cobran y la luz y el agua, y cuando tú vienes a ver, lo que estás pagando está súper, súper caro. Así que, de verdad, Dávila, hay que viajar. No, uno no puede creer todo lo que lee, ni todo lo que le dicen. Bueno, gracias a Breida y gracias a Aurelio y a Cristian por acompañarme otro viernes más. Mis amigos, con eso cerramos la semana y no se retiren que por ahí viene Carmen Jovet. Nos vemos el lunes a las 12 del mediodía en otra edición de La Mirilla.